Bien, muchachos, gracias por conectarse. Bienvenidos. Vamos a iniciar, vamos a revisar precisamente el tema de esto que nos comentaba el compañero Héctor. Pues tenemos ahí un complemento que ver con lo de la ley de Coulomb. Haremos un par de ejercicios con este complemento que vamos a ver acerca de la ley de Coulomb y resolveremos alguna duda que haya. Y en la siguiente sesión vamos a ir al siguiente tema, que es campo eléctrico. Pero bueno, en esta sesión vamos a complementar lo que es ley de Coulomb. Y esto precisamente vamos a hablar de la permitividad. Muchachos, antes de empezar a eso, ¿alguien tiene alguna otra duda, algún otro comentario lo quiera compartirnos? Muchachos, muchachas, No, ¿nada? no, profe, principalmente serían de la tarea. Ok. Bien, vamos a aprovechar entonces para revisar precisamente ese problema rápidamente antes de iniciar. Y voy a compartir mi pantalla. Acá. Entonces teníamos en la tarea aquí precisamente que ¿dónde está? Acá. ¿No es cierto? Eso no es. Así es la tarea 2. Acá es donde pedíamos que se realizara una tabla con la permitividad relativa y absoluta de cuando menos 6 materiales distintos, incluyendo la del vacío. Creo que ustedes todavía lo tienen vigente esta tarea. Si no mal me acuerdo, es para hoy, a la medianoche. Entonces vamos a ver algunos de los que ya entregaron para ver si hicieron esa tablita. Y de ahí nos arrancamos. Bien, aquí la compañera Andrea ya nos puso aquí complementó su tabla, nada más que le falta, la indicación es que pusiéramos también las unidades. Entonces falta agregar las unidades. Por ahí si está Andrea que tome nota. Sí, profe, yo lo corrijo. ¿Vale? Y aquí ya se atoró igual que la mayoría en el 4. Y vamos con lo que veamos el día de hoy, espero que ya no haya problema para acabar de resolver este problema 4. Muy bien, entiendo que es una situación generalizada porque efectivamente pues era un cambio de estrategia ahí, no lo vimos antes. Pero está bien, estamos en tiempo todavía para que lo puedan complementar. ¿Y qué otra cosa tiene que ver aquí? Creo que nada más eso. Entonces, si no pusieron unidades en esa parte, o si no pensaban ponerlas, por favor les encargo que pongan ahí sus unidades en las permitividades. Que investiguen. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir mi presentación donde vamos a seguir trabajando con la ley de Coulomb. Pero vamos a hablar precisamente de la permitividad. ¿Está? Entonces, el día de hoy, muchachos, vamos a esta cosa. Vamos a continuar trabajando la ley de Coulomb. Y aquí tenemos estas letritas que están aquí arriba, del lado izquierdo, arriba a la derecha. Esto es precisamente de lo que vamos a hablar. Aquí lo que tenemos representado es una variable que se llama la permitividad. ¿Qué es en sí la permitividad? Pues es digamos, es una facilidad, como su nombre lo dice, permite que se manifieste este efecto entre las cargas eléctricas. Si hay ciertos materiales que permiten que se manifieste esta fuerza entre las cargas. Cuando lo colocamos estos materiales dentro de un material diferente al aire o al vacío, por ejemplo, dentro de un aceite, puede ser que estos efectos
se hagan más intensos o menos intensos dependiendo de la característica de la permitividad de ese material. Entonces, ese es el efecto de esta permitividad. Favorece o impide que se manifiesten estas fuerzas eléctricas, y entonces dependiendo en qué material se encuentre, dependiendo de qué tamaño es esa permitividad, entonces la fuerza va a variar, se va a hacer más grande o más pequeña. Entonces así en términos ya no eso es lo que se refiere a la permitividad. Vamos a ver, aquí lo que tenemos es una relación entre tres permitividades. Esta permitividad, esta letra que se parece a una E manuscrita, es una letra griega que se llama epsilon. Cuando tiene un subíndice R, significa que es la permitividad relativa. Cuando no tiene subíndice y solamente es esta letra epsilon, es la permitividad absoluta. Y cuando es esta letra epsilon con un subíndice 0, se refiere a la permitividad absoluta, pero la del aire o el vacío, que como ya vieron ahí en la tabla que hizo su compañera, esa permitividad vale la unidad, pero esa es la relativa del aire del vacío. Esta la vamos a encontrar ahorita, vamos a ver cuánto vale esta permitividad. Bien, y aquí tenemos, muchachos, una relación que es de donde va a salir esta permitividad. Aquí, ¿se acuerdan de la constante K? Allá la hemos estado usando para la ley de Coulomb. Aquí está su expresión matemática de dónde sale esa constante K, y aquí está implicada esta permitividad del aire o el vacío. Pero bueno, ahorita lo vamos a sacar acá en la siguiente lámina. Muchachos, preguntas, dudas, ¿alguien que quiera comentar? ¿No hay dudas? Bien. No, profe. Gracias. Entonces, ahorita vamos, nada más es para ejemplificar y para, de alguna manera, poner aquí la diferencia, pues, de esta ecuación cuando lo que existe entre estas cargas eléctricas es algo diferente al aire del vacío. Esto cuando el señor Coulomb experimentó para llegar a establecer su ecuación que le permitía calcular la fuerza entre dos cuerpos cargados, entre dos cargas eléctricas, pues lo hizo prácticamente en su laboratorio, en el aire, digamos, estaban colocados sus esferas y hacía sus experimentos, y entonces él llegó a determinar finalmente que esta constante de proporcionalidad que debía aplicar para determinar la fuerza que se ejerce entre dos cargas, pues llegó a determinar su valor en esta cantidad, o algo muy cercano, pero finalmente se redondea ahí. 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y entonces, después de 20 años de estar experimentando, continuó experimentando desde luego, pero experimentó ya en otros materiales, cuando colocaba sus electrodos o sus esferitas que cargaba eléctricamente dentro de otros materiales, por ejemplo, de algunos aceites, de algunos otros materiales que permitían el movimiento de esas cargas, pero de alguna manera veía que esta fuerza, si se dan cuenta, aquí tiene una flechita que representa su tamaño. Cuando lo metía en un material distinto al aire, cuando lo sumergía, por ejemplo, en algún aceite, esta fuerza disminuía, aunque seguían siendo las mismas cargas, seguían estando a la misma distancia. Entonces, la fuerza que se presentaba en ellas disminuía. Y todavía si lo metía en otro material diferente, a pesar de que están a la misma distancia, de ser las mismas cargas, todavía disminuía más, y entonces llegó a la determinación de que algo en este material estaba afectando eso, y ese algo se llama la permitividad absoluta del material. Esto es, este material pues tiene cierta facilidad o presenta cierta oposición a que estas fuerzas se manifiesten. Por eso pues tiene que tomarla en cuenta para poder determinar qué tanta fuerza se genera entre estas cargas cuando están dentro de este material. Ya no cuando están en el aire, sino cuando están dentro de un material específico. Y entonces tiene que tomar en cuenta la permitividad absoluta de ese material. Pero bueno, antes de llegar a eso tuvo que determinar cuánto vale la permitividad del aire o el vacío, que es precisamente en la que experimentó originalmente. Y para eso
finalmente encontró una ecuación que relaciona esta constante K con esa permitividad. Y la permitividad del aire o el vacío la determinó igual de esta manera. Uno sobre 4pi por esa constante que ya había determinado previamente. Si nosotros sustituimos todo esto, es decir, dividimos 1 sobre 4pi por esta constante K, que es 9 por 10 a la 9, con todas sus unidades, newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces él llegó finalmente a determinar esto, que es la permitividad absoluta del aire. Es muy parecida a la del vacío, o sea, hacerlo en el aire o hacerlo en el vacío, en un recipiente que donde haya retirado todo el aire, es muy similar. Entonces se dice que la permitividad del aire o el vacío es la misma. Entonces cuando él hace todo este desarrollo, encuentra el valor de esta permitividad y lo fija en esta cantidad. Si nosotros hacemos esa operación, vamos a llegar a un número similar a este, 8.85 por 10 a la menos 12. Y las unidades son al revés de aquí son cuadrados. Coulombs cuadrados sobre newtons metro cuadrado. Y entonces este es un valor que debemos recordar, porque esta es la permitividad absoluta del aire o el vacío, y que cuando nosotros lo usamos en una ecuación de Coulomb, bueno, de aquí podemos despejar esta K. Perdón. Si nosotros despejamos de aquí esta K y de aquí va a salir ese número que tenemos arriba, si cambiamos esto de lugar, lo despejamos, estamos despejando, estamos pasando este para acá y lo estamos cambiando en su lugar. Y entonces de esa manera es como se determina esta letra K, esta constante K de la ecuación de Coulomb, esta constante de proporcionalidad. Y entonces este término K, muchachos, que tenemos aquí en esta ecuación, cuando tenemos un material, en este caso el aire vacío, podemos sustituir esta K por esta expresión que está aquí. Y entonces la ecuación, digamos, general, de forma más general de la ley de Coulomb, es esta. Cuando yo quiero determinar la fuerza que se ejerce sobre un par de cargas eléctricas, bueno, que se genera entre un par de cargas eléctricas, debo de tomar en cuenta la permitividad del aire o el vacío, es decir, la constante K se convierte en 1 sobre 4pi por epsilon 0. Y finalmente todo esto me va a dar 9 por 10 a la 9, que es la constante que ya conocemos. Si tomamos que epsilon 0 es estos 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs. Ya lo demás es lo mismo, es multiplicar la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que la separa al cuadrado. Y esta es la forma más general. Esto es K. Pero, bueno, ahí ya tomamos en cuenta la permitividad del aire o el vacío, que es una constante. Pero resulta que algunos materiales diferentes al aire o el vacío, pues tienen una cierta permitividad que generalmente se puede expresar como un múltiplo de esta permitividad del aire o el vacío. Existe una relación, como veíamos antes en la lámina, existe una relación que se llama la permitividad relativa. La permitividad relativa de cualquier material es la relación que existe entre su permitividad absoluta y la permitividad del aire o el vacío. También esta es absoluta. Entonces, yo puedo determinar si despejo de aquí esta permitividad de cualquier material. Puedo determinar su permitividad si
y la despejo de aquí, multiplicando la permitividad relativa de ese material por esta cantidad que es la permitividad absoluta del aire o el vacío. Lo único que hice fue despejar aquí esta ecuación. Esto pasa por acá. Bueno, esta es una relación que hay que recordar también. Cuando me dicen que tengo que determinar, me dicen que el material que las cargas están dentro de un material que tiene una cierta permitividad relativa, pues debo de recordar que esta es la ecuación que debo de encontrar, porque esta ecuación me va a permitir calcular la permitividad absoluta de ese material en función de la permitividad absoluta del aire o el vacío, es decir, va a ser un múltiplo, puede ser mayor o menor que la permitividad absoluta del aire o el vacío, y esta es la relación que me va a permitir calcularla. Y entonces, finalmente, muchachos, con esto en mente, yo puedo complementar mi ley de Coulomb de esta manera. En cualquier material distinto al aire o el vacío, esto es para el aire o vacío, esto que ya encerré aquí es para el aire o vacío. Puedo utilizarlo de esa manera o simplemente usando K, porque todo esto que está aquí, en esta fracción es K. Pero si tengo cualquier otro material diferente al aire o vacío, tengo que conocer su permitividad absoluta, o en su caso, su permitividad relativa. Entonces, si yo conozco su permitividad absoluta, la fuerza que se ejerce entre dos cargas debe ser igual a 1 sobre 4pi por la permitividad absoluta de ese material. Y lo demás es el producto de las cargas dividido entre el cuadrado de la distancia que la separa. Este es para cualquier material. Desde luego que sea distinto al aire o vacío. Y del cual conozco su permitividad absoluta. Si es el caso que no conozco su permitividad absoluta, sino su permitividad relativa, lo que tengo que hacer es sustituir esa permitividad absoluta por su correspondiente, que es este producto. Entonces, finalmente, la otra ecuación me queda que la fuerza, para cualquier otro material distinto al aire o al vacío, la fuerza que se genera entre dos cargas es igual a 1 sobre 4pi por epsilon, pero epsilon es epsilon R, es decir, la permitividad relativa por la permitividad del aire o el vacío. Ya tengo aquí su valor, 8.85 por 10 a la menos 12. Y luego el producto de las cargas, 1, 2, y la distancia al cuadrado. Este es para cualquier material, las dos son para cualquier material. El primero es para cuando conozco su permitividad absoluta y el segundo es para cuando conozco su permitividad relativa. Pero las dos me sirven para calcular la fuerza de dos cargas cuando están colocadas en un material diferente al aire o al vacío. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Te vamos a hacer un ejercicio poniendo en práctica esto, pero ¿el concepto se entiende? Profe, sí. ¿Sí? Estas fórmulas que acaba de escribir, las que encerró en azul, ¿puede repetir para qué son cada una? Las dos son para calcular la fuerza entre cargas, que es lo que hemos venido haciendo, pero cuando el material en que están colocados esas cargas es diferente a el aire o el vacío. Aquí, si te das cuenta, en el primer ejemplo que tengo aquí, te lo voy a resaltar. Aquí no hay nada entre las cargas, lo que hay es aire, o pudiera no haber nada y eso sería vacío. Entonces, aquí lo que represento con este cubito sólido es que hay un material diferente al aire o vacío. Entonces, cuando eso sucede y conozco su permitividad absoluta de ese material, entonces voy a usar esta ecuación. Si está en otro material diferente, podría ser el mismo, pero lo que conozco de este material es su permitividad relativa, entonces lo que voy a usar es
esta ecuación. ¿Sí aclaramos un poquito? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Si es el aire o el vacío, pues vamos a usar la primera, la que ya conocemos, que es 1 sobre 4 pi, y esa constante, pues finalmente esto va a ser 9 por 10 a la 9, pues aquí no va a cambiar nada, pero cuando sea un material distinto al aire o vacío, tendremos que utilizar cualquiera de las otras dos ecuaciones, dependiendo cuál sea el dato que conozcamos. Si es la permitividad absoluta de ese material, pues utilizaremos esta primera. Si es la permitividad relativa de este material, pues utilizaremos esta última que tenemos aquí. Ahorita lo vamos a ejemplificar para aclarar un poquito. Pero aquí en el concepto, muchachos, lo que quiero que me entiendan es que cuando estas cargas no están en el aire o en el vacío, están dentro de algún otro material, pues las fuerzas pueden ser mayores o menores dependiendo de qué tan permitivo es ese material, qué tanto permite ese material que las fuerzas se manifiesten. Muchachos, ustedes, por ejemplo, cuando han estado en una alberca, ¿verdad? Han estado en el mar. ¿Han intentado correr en el mar, muchachos? ¿O en una alberca? ¿Alguien que me diga? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Cuál es la profe. diferencia cuando intentan correr en una alberca y cuando intentan correr en el aire? Es un poco más pesado Más correr en difícil, el ¿no? agua. Cuesta más trabajo mover los pies en el agua que en el aire. Pues lo mismo le pasa a las cargas. Es más fácil que se manifieste su fuerza en el aire que en un material que sea más denso que el aire, por ejemplo. Lo mismo pasa que con nuestras piernas. Entonces eso es lo que pasa aquí con estas fuerzas. Cuando están en algún material diferente al aire, pues entonces las fuerzas como que se debilitan, ¿no? Como que les cuesta más trabajo manifestarse, o sea, cuesta más trabajo moverse, como nos cuesta más trabajo mover nuestros pies en la alberca si es que queremos correr ahí dentro. De esa misma manera es esto. Espero que eso nos dé una idea más clara de qué es lo que estamos hablando. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Vamos a hacer un par de ejercicios. ¿No? No, no, profe. Bien, si hubiera en cualquier momento que salga adelante, inmediatamente me dicen. Bien, aquí tengo entonces este ejercicio, muchachos, similar a uno que ya hicimos antes. Me dice que encuentre la fuerza resultante sobre la carga Q2, que es esta carga Q2. Que le exprese en forma polar y unitaria y considere que la carga está colocada en un medio con una permitividad relativa de 5. Recuerden, esta es una permitividad relativa. ¿Cómo simbolizo permitividad relativa? ¿Alguien se acuerda? ¿Me dice cómo la simbolizo? Con R. Con epsilon, se llama epsilon. R, perfecto. Ese es, y en este caso vale 5. Algo que se me olvidó mencionar, esta permitividad relativa es una cantidad que no tiene dimensiones, no tiene unidades, porque si se acuerdan, regreso acá, esta permitividad relativa resulta de dividir una permitividad que tiene unidades, desde luego, que se llaman newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y entre al revés, esta es al revés. Las unidades de esta permitividad es coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Pero las unidades de la permitividad relativa del aire o el vacío también son las mismas. Y entonces esta permitividad relativa pues no tiene unidades porque todas las unidades se reducen. Esta permitividad relativa es un número adimensional, es solamente un número que me dice qué tanto más grande o más pequeño es la permitividad de ese material con respecto a la del aire o el vacío. Y entonces es lo que tengo acá. Bien, muchachos, entonces, primero, vamos a ver, si necesito la fuerza resultante sobre Q1, ¿qué tengo que calcular? Pues la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2 y que la carga 3 ejerce sobre la carga 1. La primera pregunta es, ¿hacia dónde apunta la fuerza
que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Hacia la izquierda. Vamos, va de nuevo. ¿Cuál es? La carga 1 es positiva, la carga 2 también es positiva. ¿Qué hay entre ellas? Repulsión. 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 Entonces, si yo quiero la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2, supongo que esta está detenida, no se puede mover. Y hay repulsión. ¿Hacia dónde trataría de moverse la carga 2? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿no? Esa sería su dirección. Porque trataría de alejarla. Hay repulsión. Entonces, aquí estaría la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Muy bien. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Ahora vamos a determinar la dirección que tiene la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 1. Nuevamente, las dos son positivas. ¿Qué hay entre ellas? Repulsión. Repulsión. Entonces, si la carga 3 no se puede mover y la 2 sí, ¿hacia dónde se movería por efecto de Hacia la la carga izquierda. 3? Izquierda. A la izquierda. Entonces, esta sería la dirección de la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 1. Y ya está. Y ahora, como necesito aquí una fuerza resultante, aquí voy a encontrar una fuerza resultante, pues veo que recuerdo que la fuerza resultante o que la fuerza en general es un vector. Y como un vector, entonces esta fuerza resultante pues es la suma de la fuerza 1, 2, la fuerza que ejerce sobre la carga 2, más la fuerza que la carga 2, no, que la carga 3 ejerce sobre la 2. Aquí hay algo mal. Esta es la fuerza 3 sobre la 1 y esta es la 1 sobre, es la 3 sobre la 2, no sobre la 1. Ya está. Ahora sí, lo único que me resta es determinar cuánto vale esta fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2 como vector, desde luego, y la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2 como vector. Y tengo que recordar que estos vectores los puedo representar con su magnitud. 1, 2. Y su dirección en forma de un ángulo. Lo mismo con la fuerza 3, 2. Digo 2 y escribo 1, 3, 2. La fuerza 3, 2. Su magnitud. Y su dirección por medio de un ángulo. Y ahora sí viene lo interesante porque debo de tomar en cuenta esta permitividad relativa. Y eso lo voy a hacer cuando calcule esta magnitud. Recuerdo que voy a calcular esta magnitud por medio de la ley de Coulomb. Pero ahora como esto ya no es aire vacío, perdón, me faltó aquí poner algo que distinga esto. Estas cargas ya no están en el aire, en el vacío, estas cargas ya están de alguna manera dentro de un material distinto al aire del vacío. Lo voy a encerrar por eso así. Entonces, como aquí este material tiene una permitividad relativa diferente al aire o al vacío, la permitividad relativa de este material es igual a 5. Entonces ya no es aire, ya no es vacío. Es un material que tiene una permitividad relativa igual a 5. Entonces la pregunta, muchachos, es ¿cuál ecuación es la que voy a utilizar si ahora lo que conozco es una permitividad relativa de este material? ¿Alguien se acuerda cómo se expresaba esto? 1 sobre 4pi Ajá, permitividad relativa ajá, y luego la permitividad del vacío y ajá. ya después carga 1, carga 2 sobre R Muy al bien, Brenda, cuadrado. gracias. Qué bien. 4pi por la permitividad relativa por la permitividad absoluta del aire o el vacío, que es este epsilon 0. Y ahora sí, las cargas, en este caso, si yo quiero la carga, la fuerza sobre de la 1 sobre la 2, pues tendría que ser la carga 1 por la carga 2 y dividido entre la distancia al cuadrado. Pero la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2, ese es este de aquí. R1, 2. Me puedo distinguir porque son diferentes, entonces no debo de confundirme con eso. Bien, muchachos, entonces vamos a calcular esa carga tomando en cuenta esta permitividad relativa. Esto va a ser siempre que nos digan hay una permitividad relativa, lo que vamos a usar es esta ecuación. Debemos de recordar eso y no aplicar directamente la función de 9 por 10 a la 9, porque eso solamente aplica cuando esto es aire o vacío.
cuando hay una permitividad relativa de 1, que esa es la permitividad relativa del aire o el vacío. Entonces, si hacemos esta ecuación, a ver si me ayuda, 1 sobre 4 pi, epsilon r, ¿cuánto vale aquí la permitividad relativa? 5. 5. ¿Y cuánto vale epsilon 0, que es la permitividad absoluta del aire o el vacío? ¿Alguien se acuerda? 8.85 por 10 a la menos 12. Muy bien, 8.85 por 10 a la menos 12, gracias. Este es precisamente la 10 a la menos 12, y las unidades son al revés que la constante K, esos son coulombs cuadrados sobre newtons metro cuadrado. Y lo demás que vamos a hacer pues es multiplicar por las cargas. ¿Cuánto vale la primera carga, la carga 1, muchachos? 10 por 10 a la menos 6. 10 por 10 a la menos 6, 10 microcoulombs, ¿ok? 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la segunda, que es la carga 2, lo mismo, ¿no? Sí. Mismo, 10 por 10 a la menos 2. Y entonces, entre la distancia al cuadrado, la distancia entre la carga 1 y la 2 es de 5 centímetros. ¿Cómo la ponemos aquí? 5 por 10 a la menos 2 al cuadrado. 5 por 10 a la menos 2 metros y al cuadrado. Muy bien. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Lo único que hicimos fue sustituir valores. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por ahora no, profe. ¿Ya vieron dónde se aplica la permitividad relativa? Aquí está colocada. Bien. Entonces, vamos a abreviar un poquito las operaciones. Si me ayudan y alguien en su calculadora puede hacer toda esta fracción, ¿cuánto es 1 sobre 4 pi por 5 por 8.85 por 10 a la menos 12? Todo este término, ¿cuánto es? Debe ser algo así como 85 parte 1.77. Es cierto. La quinta parte de 9. ¿Aquí ya lo hizo, muchachos? Lo de abajo que se puso ahí en la llave es 5.56 por 10 a la menos 10. Antes de hacer el inverso, ya todo, con todo y el inverso. Antes. Ajá, y con el inverso. O sea, toda la operación haciendo incluso el inverso aquí. No me acuerdo, debe dar esto, pero ustedes díganme, o algo muy cercano. Muchachos, ayúdenme con sus calculadoras. 4 por pi. ¿Y alguien lo hizo, muchachos? Es 1.7 por 10 a la 9. 1.798, ¿no? 790 y Sí. tantos. O sea, esto prácticamente yo lo voy a, ahorita para fácil lo voy a redondear a 1.8, 1.798 me da por 10 a la 9, ¿no?
Y cuando hago esta operación, las unidades se invierten, me quedan newtons metro cuadrado, coulomb cuadrado. Y ahora sí, si nos queda 1:40, nos vamos después de que termine la sesión, nos vamos a la pausa de los 2 minutos, nos reconectamos. Muchachos, 10 por 10 a la menos 6 por 10 por 10 a la menos 6, ¿cuánto es? 100. 100 por 10 a la menos 100 por 12. 10 a la menos 12. Menos 12 y Colombos cuadrados. 12 coulombs cuadrados. Y abajo 5 por 10 a la menos 2 al cuadrado me da 25 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. 10 a la menos 4. Ok, Metros cuadrados. metros cuadrados. Aquí ya vamos reduciendo, coulombs cuadrados, metros cuadrados, me quedan solamente newtons. Nos queda menos de un minuto, muchachos. Vamos a... Lo voy a escribir aquí ahorita para que no me tome espacio abajo. La fuerza 1,2 va a ser entonces igual a 1.8 por 10 a la 9 newtons por... ¿Cuánto me da la división? 100 entre 25 me da 4 por 10 a la... Por 10 a la menos 8. A la menos 8. Muy bien, gracias. Y esta operación 8 por 4, 4 por 1, 4, 4 por 8, 32, me da 7.2 por 10 a la 1. 9 menos 8 a la 1. Muchachos, se acaba la sesión. Nos vemos en 2 minutos. Nos reconectamos, por favor, para continuar. Gracias, los espero.